muestro aquí. La clase. Sí, mijo, ya ¿Hay está. alguna otra oración además de Ingrid de su búsqueda de empleo? ¿Yo cómo le quito esto a esto? No es más, ¿cierto? Claro, por gratitud, darle gracias a Dios por la iglesia, por estos estudios, por el servicio dominical, por la unión y el amor en Cristo. Listo, Ingrid. Bueno, entonces vamos a orar, ¿ok? Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso que podemos de nuevo estar juntos para estudiar tu palabra, la cual nos anima, nos enseña, nos muestra tu camino y nos ayuda a apreciar más todas las bendiciones que tú nos das y que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que el día de hoy nos abras nuestros ojos para que veamos el plan tuyo, para que veamos las cosas lindas que hay aquí en este libro del Apocalipsis, que es un libro tan maravilloso. Padre, te pedimos esta tarde por Ingrid, por su búsqueda de empleo, también los otros hermanos que estén con necesidades, sea de salud o cualquier cosa, Padre, que los oyentes, Padre, y sus familias que tengan en sus vidas, Padre, por favor, ayúdanos. Está con los hermanos que también tengan situaciones de cáncer, como ciertos hermanos que tenemos en la congregación. Padre, bendícelos y sus familias, confórtales. Padre, y te pedimos por unidad para la iglesia, te pedimos por los servicios dominicales que continúen llegando a muchos, siendo un ánimo y una bendición. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre, como tú nos vas llevando por nuestras vidas y nos vas guiando y te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Padre, y bendícenos esta noche y gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Amén. Cuadro aquí un poquito esto, ahí me escuchan bien. Perfecto y claro. Ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces hoy, como a diferencia de siempre, hoy no vamos a empezar con preguntas del repaso de la vez anterior, porque vamos a volver a recapitular desde el capítulo 10. Entonces vamos a empezar directamente con la clase en el capítulo 10. Y Dios mediante, si nos rinde, pues hoy acabamos el capítulo 10 y 11, y como les decía al principio, el capítulo 11 sería como la mitad más o menos, ya iríamos en la mitad del libro. Entonces el capítulo 10 lo voy a leer, dice así: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, y él juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces vamos a empezar a ver lo mismo que habíamos visto la vez pasada de cómo sería eso del ángel con las columnas de fuego en los pies, en las piernas, y tiene un rollo en la mano y está jurando y tiene como un arco iris y está entre las nubes, ¿cierto? Y después Juan, él come se tiene que comer ese rollo. Entonces, el juramento, que ya no hay más demora, lo que está diciendo es que ahí ya no hay más tiempo para que nadie se arrepienta, ¿cierto? Ya los que no se arrepintieron tienen que enfrentar el juicio de Dios o la ira de Dios. Hasta ese momento, hasta antes de ese juramento, hasta antes de ese ángel, la gente todavía tiene tiempo de arrepentirse, pero después de eso ya ese tiempo se acabó. Hay los que tienen las interpretaciones futuristas interpretan ese anuncio como el principio del reinado del anticristo. Eh, el ángel después toca la séptima trompeta, la que falta, en el capítulo 11:5. Eso lo vamos a ver hoy también, ¿cierto? Y como hemos visto, Juan se le indica que tome ese rollo y lo coma. Y ese rollo hay gente que lo interpreta que es como una parte del libro de los juicios. Y la razón por la que es dulce y amargo es porque es dulce en el sentido que el mensaje que trae todo esto es de un futuro brillante, de estar en el cielo con Dios, todas esas cosas que son buenísimas, esa es la parte dulce. Pero es amargo también en el sentido que hay quienes se niegan a creer las cosas o sea, que a los que se niegan a creer les esperan todo lo contrario a cosas buenas, sino cosas terribles. Entonces por eso es dulce y amargo a la vez. Y finalmente a Juan al final del capítulo se le dice que él tiene que transmitir esa información a todos los pueblos y a todas las naciones, ¿cierto? Que él pues lo hace escribiendo la carta y la carta finalmente pues le ha llegado a todo el mundo que ha tenido una Biblia cerca. Entonces, de nuevo, como hemos visto la vez pasada, estos dos capítulos son una pausa y a la vez más que una pausa son como un descanso que tiene el libro, porque dependiendo de cómo lo interprete, pero en cierta forma, después del capítulo 11, como que todo vuelve y empieza y vuelve y cuenta otra vez todos los eventos, pero como desde otro punto de vista, dependiendo de la interpretación, ¿cierto? O si no es esa interpretación, si es la interpretación que todo sigue un orden cronológico, pues es también como una pausa entre unos eventos y los otros eventos. Entonces, esto es lo mismo que pasó entre el sexto y séptimo sello, que también hubo una pausa, si ustedes se acuerdan, y hubo una adoración a Dios y eso. Esto también ocurre entre la sexta y la séptima trompeta, es también una pausa, entonces tiene como la misma estructura en que hay esa para entre el sexto y el séptimo, entre el penúltimo y el último. Ese ángel que está parado ahí con un pie en la tierra y otro en el mar, muchas veces o muchos lo ven como porque que es Cristo, ¿cierto? Porque Cristo es mostrado en todas estas ocasiones en la ascensión y eso, entre nubes. Y también dice que Él va a venir entre nubes. Ahí están los versículos en Éxodo, en Mateo, en Lucas y en Hechos, donde se ve que Cristo está entre nubes, ¿cierto? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el capítulo 5 el ángel tenía un rollo que tenía los 7 sellos, y este rollo lo llaman diferente, lo llaman el rollo pequeño para demostrar que no es el mismo, que es como un rollo diferente. El primer rollo pues sabemos que tenían que abrir los 7 sellos uno a uno y lo que había que hacer con este era comerlo. Y el grito ese como de león que se describe ahí, eso demuestra que es una advertencia, pero también demuestra, y es otra de las razones por las que creen que es Cristo, que eso demuestra como majestad, como que tiene poder de dar un edicto, ¿cierto? Y el grito también o el juramento está diciendo que ese ya es o sea, ya es el principio del fin, por decirlo de alguna manera. Ese es el momento en que ya todo cambia, ¿cierto? Pero aún faltan algunas cosas que ocurran antes del final total. eh,
pero ya en el juicio, como vimos antes, el juramento es que hace que nadie más se pueda arrepentir después de ese momento. Entonces, hemos quedado de ver esto sobre el anticristo. Esta palabra anticristo tiene dos significados. Puede querer decir que está en contra de Cristo, o sea, que se opone a Cristo, o también que está en lugar de Cristo, o sea, que está ahí en el lugar que debería ser para Cristo. Yo creo que en el concepto cristiano, pues ambas cosas son una y la misma, ¿cierto? Esta palabra anticristo solo se encuentra así exactamente 4 veces en la Biblia y todas son en el libro Apocalipsis, pero el concepto está en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino que con otras palabras para describirlo. En primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en segunda de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, si uno ve estas menciones que hay en Juan, pues uno también puede ver que también el anticristo es el que niega a Cristo, ¿cierto? El que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, o el que dice que Jesús no vino en carne, o el que no confiesa que Jesús es Dios, ¿cierto? Esos son, o los que también dicen que no hay pues Padre, que es el Dios de nosotros. Todo eso representa ser el anticristo. Pablo, por ejemplo, también lo menciona, lo llama el hombre del pecado, el hijo de perdición. Dice así en 2 Tesalonicenses 2, de 3 a 6: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ahí vemos que parte de lo que hace el anticristo es negar que existe Dios, ¿cierto? Está en contra de Dios, está en contra de Cristo, probablemente en contra de la Biblia, la palabra de Dios y todo eso, pero al mismo tiempo que niega que hay Dios, él se sienta en el lugar de Dios, en el sentido de que él va a querer que lo adoren y que le rindan ese culto que es a Dios. Ahora, no necesariamente tiene que ser o tiene que interpretarse como una persona, ¿no? No tiene que ser una persona física, sino también puede ser el hecho de que la gente, yo lo diría en términos de hoy en día, que la gente pone la ciencia en el puesto de Dios y entonces hacen exactamente lo que dice aquí. Hay gente que tiene como su fe puesta en la ciencia, haciendo que la ciencia necesita más fe que cualquier cosa, y entonces se oponen a todo lo que se llama Dios, pero a la vez ponen a la ciencia en el lugar de Dios, y entonces hacen que eso es lo de adorar, y eso es lo de creer, y eso es lo de tenerle fe. Entonces, eso es algo que pues que existe hoy en día y que no tiene que ser un hombre como tal, sino es simplemente poner en el lugar de Dios a algo que no es Dios. Aquí terminando en el versículo 5: ¿no os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene? Pues el mismo Dios está deteniendo que eso ocurra de una manera más total hasta el momento en que ya se van a manifestar eso. En el Antiguo Testamento también se menciona a este concepto. Daniel 11, 36 al 37 dice: y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel 7 al 8 también. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, ese cuerno pequeño representa ese poder que va a tener eso que se pone, ese anticristo que se pone en el lugar de Dios y tiene ojos y habla cosas porque pues en las cosas que dice la gente lo cree y se ufana a sí mismo. Pero como les digo, no lo tienen que ver como una persona, puede ser simplemente algo espiritual que la gente del mundo va a empezar a creer o está empezando a creer, inclusive diría yo hoy en día. Daniel 7, 20, 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces es el mismo concepto, está en contra de la iglesia, ¿cierto? Y parece que en cierto punto parece que los venciera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Daniel 8:24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel 11:28-30 dice, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quintim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Jesucristo mismo menciona a este anticristo en Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:15 dice, por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, el anticristo está relacionado con la bestia que se menciona en los capítulos 13 y en el capítulo 17 de Apocalipsis, y nos recuerda a la bestia con cuernos que está en Daniel. Lo que hace este anticristo es que él reclama el honor divino, o sea, él quiere que lo adoren como si fuera Dios, o quiere ser tratado como Dios, ¿cierto? Y hace una guerra contra el pueblo de Dios, pero el punto es que al final es destruido por Dios. Eso está en los capítulos 19 a 20 del mismo Apocalipsis, pero como les digo, esto uno también lo puede ver en cuando la gente pone a otra cosa en el puesto de Dios, ¿cierto? Porque hay gente que cuando son ateos y eso, pues ellos están en una guerra con Dios. Ustedes, la gente atea, no es que simplemente sean ateos y ya, sino que ellos quieren como pelear contra Dios y están criticando a Dios todo el tiempo y criticando la Biblia y todo eso. Y es el mismo concepto, es poner algo que no es Dios en el puesto de Dios. Entonces ahora sí vamos a ver algunas cosas sobre el ángel y el rollo. En el versículo 1 dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, ¿cierto? Entonces, como hemos dicho, entre nubes es como Jesucristo al ascender. El arco iris representa que es una promesa de Dios, porque el arco iris fue puesto originalmente por allá en Génesis para hacer esa promesa después del diluvio, que Dios dijo, con este arco iris yo les estoy diciendo a ustedes, yo no voy a destruir el mundo con agua otra vez, no con agua, pero esa es la promesa que está haciendo Dios, ¿cierto? Y las columnas de fuego
pues recuerdan esas columnas de fuego que guiaban a Israel por el desierto en el Éxodo. Entonces, básicamente todo esto muestra pues que probablemente sí la interpretación de que ese ángel representa a Jesucristo es correcta. En el 10.2 dice, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso es para representar el tamaño del ángel, porque pues para poner un pie en el mar y otro en la tierra hay que ser gigante, ¿no? Porque si no quedan los pies ahí como entre las olitas esas que llegan y no es que esté en uno en el mar y otro en la tierra. Pero también eso que eso representa y los símbolos esos que tiene del arco iris y eso, es que los eventos que están sucediendo tienen que ver con el destino de la creación misma. Porque en la creación Dios hizo la tierra y Dios hizo que hubiera tiempo y todo eso, pero ustedes se fijaron las cosas que dice es que ya no va a haber más tiempo. Él dice como en este momento se acaba el tiempo. O sea, el mismo orden de la creación en ese momento va a ser intervenido. En el 10.3 dice, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, como hemos visto antes, siempre que hay truenos representan que Dios está dando un edicto, que Dios está diciendo algo va a pasar, esto es lo que tiene que pasar o voy a hacer que pase esto, ¿cierto? Y como hemos visto también, el número 7 siempre representa algo que tiene como la firma de Dios, que viene de Dios mismo. Entonces es como dos veces el mismo signo. Pero después, pues, el edicto lo que habla muestra que va a haber un castigo sobre los que rechazan la gracia y el amor de Dios, o sea, sobre los que no creen. En el 10.4 dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, lo que los 7 truenos dijeron no va a ser revelado aún, ¿cierto? No va a ser revelado hasta que llegue el momento. Y uno puede pensar que ese momento llega al final en el capítulo 22.10, porque en ese momento se le instruye a Juan, ya es el momento de no sellar las palabras, sino usted tiene que escribir y decir todo lo que dice esta profecía. Daniel 12.4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces a Daniel también en ese libro se le dio la misma instrucción, ¿cierto? De sellar parte del conocimiento. Daniel 12.9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el 10.5 dice, levantó su mano al cielo. Eso, como hemos hablado ya antes, eso es una señal de que está jurando, ¿cierto? Génesis 14:22-23 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, como ven, es una forma de jurar. Deuteronomio 32:40 dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Entonces, con eso ya vemos todo el capítulo 10 y podemos continuar con el capítulo 11. Apocalipsis 11 dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tomó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, pues aquí puse una foto de cómo es el templo que ellos tenían en la cabeza los judíos, digamos, ¿cierto? Y a él se le indica que debe medir el templo de Dios, y contar los que adoran ahí en el templo, ¿cierto? Entonces, este sería todo lo que él debe medir, pero después le dice que no debe medir la plaza externa, que es la del área de los gentiles. O sea, toda esta parte que está aquí por fuera de este muro, entre estas columnas y este muro, esta plaza grande que hay aquí, esa es la plaza que le dicen que no debe medir. Y se le da una vara, ¿cierto? Le dicen que le dan una vara para medir. Esto que hay aquí es una vara antigua de esas que se utilizaban para medir, y básicamente lo que eso es una regla, es como un metro. Pero también dicen que si uno mira, él dice ahí que se le dio como un junco, ¿cierto? O sea, como un bambú. Entonces lo que le están diciendo ahí es que él se le dio un bambú que era de ese tamaño estándar para que midiera. Pero pues la idea es que es algo para medir, ¿cierto? Entonces vamos a ver cosas sobre las interpretaciones. Dice que la ciudad santa es dejada para que sea pisoteada por los gentiles por 42 meses, ¿cierto? Y si uno mira, 42 meses es 3 años y medio, o sea, la mitad del tiempo de la tribulación. Eso ahorita lo vamos a volver a mencionar, pero 3 años y medio se utiliza como no es que sean 3 años y medio exactos, sino es un símbolo que refleja que es un tiempo en el que como que la maldad va a estar libre, que van a pasar, que los malos mandan, mejor dicho, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Algunos interpretan este pasaje como la destrucción física del templo, pero otros lo ven como que el templo no es físico, sino el espiritual, o sea, hablando de la iglesia. Los que tienen la visión futurista o la interpretación futurista, ellos imaginan que en algún punto en el futuro se va a reconstruir todo el templo en Jerusalén, ¿cierto? Y ese templo se va a reconstruir durante esos primeros 3.5 años de la tribulación, o como ese periodo que no necesariamente son 3.5 años, pero que físicamente se va a reconstruir ese templo y físicamente lo van a destruir de nuevo. Entonces la imagen, y eso es la que de la separación, de decirle mida esto y no mida aquello, es una distinción entre los que son parte del templo de Dios y los que están afuera. Es decir, está diciendo hay unos que son parte del pueblo de Dios y la iglesia, y otros que no son parte de la iglesia. Los futuristas creen, o los futuristas, que son los que creen que en el rato al principio, que va a haber un rato antes de la tribulación, ¿cierto? Ellos interpretan que los que adoran en ese templo son los judíos o los gentiles que aceptan a Cristo durante el tiempo de la tribulación, porque ya hubo un rato que se llevó a toda la iglesia, ¿cierto? Eso es por la forma en que los futuristas interpretan esto. Entonces después habla de los 2 testigos que pueden botar fuego de su boca y quemar a la gente, y están vestidos de silicio. Pues silicio es una forma, pues yo diría arcaica, de lo que nosotros llamamos aquí en Colombia costal. ¿Qué es esto? Es
esta tela que es muy ruda, muy simplista, que aquí, por ejemplo, la hacen de alguna fibra vegetal, pero sí, de yute, pero en ese tiempo lo podían hacer inclusive hasta de pelo de camello y cosas así, pero es básicamente el mismo concepto, es una tela muy rústica. Y este vestido, eso representa siempre que alguien vestido así es un signo de sumisión a Dios y también de tristeza o de duelo y también de humillarse a Dios. O sea, lo que está diciendo es que esos dos testigos es alguien que está muy sumiso a Dios. Entonces hay varias interpretaciones sobre quiénes dice la gente que son esos dos testigos. Hay gente que dice que son Pedro y Pablo, porque Pedro y Pablo fueron los que, digamos que Pedro fue el que más le predicó a los judíos y digamos que Pablo fue el que más le predicó a los gentiles. Entonces, pues visto desde ese punto de vista, que pues uno no puede decir realmente que Pedro y Pablo fueron los únicos que predicaron porque sería mentira, pero pues hay gente que lo ve de esa forma y dice que por eso los dos testigos son Pedro y Pablo. Hay gente que dicen que son Elías y Moisés, porque como Elías y Moisés estuvieron con Jesús en la transfiguración y estaban uno al lado del otro, entonces que esos son los dos testigos. Hay otra interpretación que dicen que son Elías y Enoc, y ellos dicen que son esos porque son los únicos personajes en la Biblia que no conocieron la muerte. Sin embargo, y esta es la interpretación que a mí me parece más lógica, tiene que ver con lo que está en Zacarías 1, en Zacarías 4, del 1 al 14, y lo mismo que dice en lo que leímos que mencionan el candelabro y los olivos, ¿cierto? Y porque dice que los testigos son el candelabro y los olivos que están al frente de Dios. Y esa interpretación quiere decir que los dos testigos son el templo de Dios, o sea, son la iglesia, y el Espíritu de Dios, o sea, pues el mensaje de Dios, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Esos serían los dos testigos. Zacarías 4, del 1 al 14 dice: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿Qué ves? Y respondí: He mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿Qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé a un nuevo y le dije: ¿Qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, sin importar cuál de todas esas cosas sea la correcta, de las que acabamos de ver, ¿cierto? Sin importar cuál sea la identidad de esos dos testigos, es claro que lo que está diciendo ahí es que Dios va a proveer en el mundo personas que hablan en su nombre y que declaran su palabra, ¿cierto? Y que va a hacer que siempre, inclusive en los momentos de la mayor tribulación, va a haber quien hable de Dios, quien predique y todavía hay oportunidad de que se conviertan. Y lo otro que dice ahí es que Dios le da protección divina a esos testigos durante esos años en los que ellos están profetizando, ¿cierto? O digamos, predicando el Evangelio. Esto es un tema que se repite. Como hemos visto con lo de las plagas y eso, siempre Dios, aunque está mandando toda esa tribulación porque pues es en respuesta a las oraciones de los santos que dicen hasta cuándo van a derramar la sangre de los santos, él manda todas esas cosas, pero al mismo tiempo Él protege a su pueblo y a sus testigos. Entonces, ahí dice que los testigos profetizan por 1260 días.
que son los mismos 42 meses, porque si uno multiplica 42 por 30 le da los 1260, y es el mismo tiempo que los gentiles pisotean el templo y es el mismo a 3 años y medio, ¿cierto? O sea, todos son como el mismo, están hablando del mismo periodo. Y después de que pasa todo esto, pues sale esa bestia del abismo que vimos antes, que se abría y salía de ahí cuando lo abren en una de las trompetas anteriores. Y él ataca, esa bestia ataca a los testigos y los mata en la misma ciudad que Jesús fue crucificado, ¿cierto? Claramente esa bestia es un ser demoníaco que está en contra de Dios. Y esos cuerpos de los testigos que quedan en la calle sin ser enterrados, donde los pueden ver todas las naciones, pues en muchas culturas, la judía y hoy en día también en muchas culturas, para ofender a alguien, no lo entierran, lo dejan ahí afuera sin enterrarlo, que se lo coman los animales y que se pudra, y eso es algo que inclusive hoy en día se hace, o lo entierran de una manera que no les guste, que no esté de acuerdo, como botarlo en el mar o algo así. Entonces lo que están diciendo es que esas personas que estaban tan en contra de Dios, que cuando están los cuerpos de los testigos, ellos quieren es ofenderlos aún más y no los entierran, como para que sea una ofensa adicional, ¿cierto? Y aún así, esa gente que no cree, no solo los quiere ofender sin enterrarlos, sino que además celebran, están felices, se intercambian regalos, es para ellos un motivo de celebración porque sienten que vencieron a Dios mismo. Dicen, vencimos a estos que eran los que podían mandar plagas, quemar con fuego a los que están en contra de Dios y se murieron. Entonces es un momento de celebrar para los malos, ¿cierto? Pero lo que pasa después es que los testigos regresan, después de que toda esa gente pensaba que ya estaban muertos, que ya habían vencido, ellos regresan y eso aterroriza a la gente que acaba de celebrar. Ellos se aterrorizan, dice ahí. Y esos testigos son llamados por Dios mismo y ellos ascienden al cielo, ¿cierto? Y después en la tierra un terremoto y se mueren 7.000 personas, que ese número quiere decir 7, quiere decir que esa muerte es ordenada por Dios, y 1.000 quiere decir que eso es el número completo, o sea, básicamente se mueren todos los que Dios quiere que se mueran en ese momento. Y ese es el final de la sexta trompeta y del segundo ay. Entonces después viene la séptima trompeta, ¿cierto? La séptima trompeta es cuando estos ancianos que ya hemos visto en otras partes alrededor del trono de Dios, dicen los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya es como el momento en que Jesucristo comienza a reinar, ¿cierto? Y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, básicamente es el momento del juicio final. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, ¿qué simboliza eso? Pues el templo, que se vea el templo quiere decir que ya la gente tiene como ese acceso a estar con Dios, ¿cierto? Los que van a estar con Dios. Y el arca lo que está diciendo es Dios está cumpliendo sus promesas, porque el arca representa como el pacto, para los judíos el pacto con Dios. Entonces, la alianza, también le dicen la alianza de Dios con los hombres. Entonces, que aparezca el arca en ese momento es lo que está diciendo, es Dios está cumpliendo los pactos que hizo con su pueblo, ¿cierto? Y los voces del terremoto y todo eso, pues está diciendo, pero para los que no creyeron, para los que fueron los que celebraron, hicieron todas esas cosas, para esos ya viene el castigo, ¿cierto? Entonces, este momento de la séptima trompeta es ya el final de la batalla, es cuando el conflicto termina. Y la visión que Juan tiene ahí va más allá del juicio, por eso es que muestra a la ciudad santa ahí, o al templo de Dios. Entonces, aquí hay un par de como interpretaciones. Hay gente que ve que lo que vamos a ver después de esto, o sea, empezando en el capítulo 12, es como una continuación cronológica o secuencial de lo que sigue. O sea, después de que pasa la séptima trompeta, entonces pasan estas otras cosas, ¿cierto? Eso es una de las formas que lo ven. Otra interpretación de los eventos como que son los mismos eventos, vistos desde otro punto de vista y dando unos detalles adicionales. Entonces esto tiene que ver, ¿se acuerdan con los gráficos esos que habíamos visto de las copas y las trompetas y eso?
Entonces la primera interpretación sería pues que que en la última trompeta están las siete copas, esa sería los que ven como que es secuencial, ¿cierto? O la otra interpretación es que cada trompeta va con una copa, que es que los eventos son los mismos eventos vistos desde otro punto de vista. En la segunda forma de ver el libro, los eventos del capítulo, o sea, básicamente en la forma de ver esto así como que son eventos paralelos, eso quiere decir entonces que los capítulos iniciales que vimos del 6 al 11 es lo mismo que ocurre en paralelo en los capítulos de 12 al 19 y los dos después se encuentran en los capítulos 20, 21 y 22, que ya es como la conclusión de todo, ¿cierto? Eso es con la segunda forma de verlo. Y eso se puede ver porque en la adoración que presencia Juan en el capítulo 11 sería entonces la misma adoración que vamos a ver después en el capítulo 19. Esa adoración en el cielo es la misma oración vista desde dos puntos de vista. Entonces vamos a ver las notas sobre estos detalles. En el versículo 1 habla de la caña semejante a una vara de medir, ¿cierto? Igual que en Apocalipsis, en el libro de Ezequiel también se nombra esto de medir con una vara, ¿cierto? Ezequiel es un libro que le hablaba al pueblo de Dios también en un tiempo de inseguridad. Les decía, tranquilos que ustedes van a tener una victoria y van a tener una gloria futura, ¿cierto? Y entonces esto hace que el lector que conoce a Ezequiel y ve estas similitudes en el Apocalipsis, pues le está dando el mismo mensaje, le está diciendo, estos momentos son difíciles o van a venir momentos difíciles, pero no se preocupen que para el pueblo de Dios lo que viene es victoria. Entonces Ezequiel 43 dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. Entonces, sobre la visión del templo, en el versículo 2 también dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio exterior de los gentiles era de 25 hectáreas, ¿cierto? Y como vimos antes, dice que esa parte, que el templo va a ser pisoteado por los gentiles por 3 años y medio. Entonces hay gente que interpreta como que eso fue una cosa que ya pasó, porque el templo de Jerusalén fue ocupado durante el reinado de un sirio que se llamaba Antíoco, y en esos años, que fue del 163 al 175, este emperador, digamos, él puso una estatua de Zeus dentro del templo de Jerusalén. Entonces eso corresponde a lo que decía Jesús y a lo que hemos visto antes, que es como esa abominación que se pone en el lugar de Dios, ¿cierto? Obviamente esas profecías que hemos hablado se pueden cumplir más de una vez. Esto es una forma de cumplimiento y lo que hablamos nosotros también es otra forma de cumplimiento y puede haber una forma de cumplimiento final de esa profecía. En Salmo 79:1 dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. En Isaías 63:18 dice, por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Entonces es el mismo concepto de los gentiles dentro del templo, ¿cierto? Y en Lucas 21:24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, en el versículo 3 habla de los testigos, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya hemos visto algo de esto, habíamos hablado de qué simboliza el silicio, que es un símbolo de duelo y penitencia. En Joel 1:13 dice, ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros de altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con lo que vimos, porque ahí también dice que va a parar la ofrenda y eso, ¿cierto? Jonás 3 del 5 al 6 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. Entonces, en este capítulo de Jonás, lo que está demostrando es que ese rey de Nínive, después de que oyó predicar a Jonás,
él se pone silicio y se sienta en ceniza en demostración de someterse a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Mateo 11:21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En el 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿qué quiere decir esos tres símbolos sobre esa ciudad? Pues la ciudad donde el Señor fue crucificado se refiere a todo, al mundo físico que se opone a Dios, ¿cierto? Porque pues por eso fue Cristo sacrificado, por nuestros pecados y para que nosotros no tuviéramos que sufrir la consecuencia de nuestros pecados. Sodoma se refiere a que en ese momento la gente va a tener una baja moral, como en la época de Sodoma y Gomorra, que eran unas ciudades muy pecadoras y que eran tan pecadoras que Dios decidió destruirlas. En ese sentido están diciendo que la gente de esa época pues van a ser de baja moral, ¿cierto? Y finalmente Egipto se refiere o nombra que eso también es como Egipto, porque Egipto representa por un lado como el mundo del pecado, la esclavitud al pecado, y también se refiere a los corazones endurecidos, a esos corazones que no quieren, así viendo maravillas o viendo la palabra de Dios, no quieren convertirse. Entonces, esas tres ciudades que nombran ahí están como mostrando cuál va a ser como el ambiente que va a haber en ese tiempo en la gente, ¿cierto? Y pues digamos que en cierta forma no es diferente al ambiente que nosotros tenemos hoy en día. Digamos que hoy en día el mundo se opone a Dios, el mundo tiene baja moral, ¿cierto? Y el mundo tiene corazones endurecidos y gente que quiere estar bajo la esclavitud del pecado. Entonces, eso es lo que está representando ese ambiente. Entonces, no, perdón, ese es el último, esa es la última nota que teníamos. Ya con esto terminamos el capítulo 10 y 11, que ya es casi, o ya es como la mitad del libro, aunque yo creo que en términos de cantidad de contenido no es la mitad, pero pues sí, el libro tiene 22 capítulos. Y lo voy a parar aquí porque después ya comienza como aquí ya para y aquí comienza de nuevo, si uno lo ve desde el punto de vista que yo estaba diciendo, a volver a contar la historia, ¿cierto? A volver a contar todas estas cosas que han pasado, pero desde otro punto de vista, o si uno lo quiere desde otro punto, pues es como una segunda sección que tiene otro contenido nuevo después de como de esta pausa. Entonces, pues ese es el estudio de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo, hermanito, primero que todo, dándole muchísimas gracias por el servicio amoroso, por enseñarme tanto, pero quedé con una duda. Resulta que hay cuando dice que los muertos, ¿qué pasa con los muertos? Si, por ejemplo, nos morimos antes de ese acontecimiento, ¿qué pasa con nosotros? No, pues o sea, la verdad, es una pregunta complicadísima. Te voy a decir lo que dice ahí. Lo que estamos leyendo ahorita, lo que dice ahí, es básicamente que ese es el momento en que va a haber un juicio. Y los que están muertos, Sí, los que se han muerto, pues van a llegar a ese juicio. Y pues a los que son parte del cuerpo de Dios, los que han amado a Dios, los que han servido a Dios, pues en ese momento van a ser es el momento en que ya, como es el final, van a estar con Dios en el cielo y eso, ¿cierto? Y eso es lo que dice ahí. Ahora, tu pregunta es más, ¿qué pasa cuando uno se muere y faltan todavía, no sé, 100 años o un año para que todo esto ocurra, ¿sí o no? ¿Qué pasa no, cuando uno está muerto? o sea, lo concreto ahí es eso, ¿no? Sí, Vivos y muertos estaremos en ese juicio. exactamente, sí, eso es lo que dice ahí Ok. y eso es. Pues no importa dónde estemos, lo Mientras tanto, importante ¿qué es que pasa? Bueno, pues mientras tanto, ¿qué pasa? No sé yo qué pasa. La única parte que medio dice algo de eso, y pues los hermanos me corregirán o ampliarán la respuesta,
es cuando Jesús habla de ese leproso que está allá en ese sitio donde a un lado están en el seno de Abraham y en el otro lado En el están AES. sufriendo. Y les dice, y él les dice, oiga, mándelo a él para que le diga a mis hermanos para que no terminen aquí. Eso, yo diría que eso es lo más cercano a uno saber qué pasa con la gente cuando se muera, pero el resto Sí, no cierto. dice, no Pero dice. lo No, real no es es que para nosotros para saber, mejor dicho. la esperanza es que vamos a estar ahí vivos y muertos ese Exacto, día lo del juicio. importante es lo que pasa al final, lo que pasa en ese periodo, pues Exactamente. no dice, porque también dice los que duermen, entonces no sé, no se sabe, diría yo, Como que no importa tanto eso, no importa, sino, exacto. No es sino para, la esperanza. no es nuestro lugar saber eso. Lo que nos interesa a Exactamente. nosotros, Gracias, hermanito. lo que tenemos que hacer aquí en la tierra mientras estamos aquí, mientras todavía no ha llegado ese tiempo de que ya no hay tiempo de arrepentirse, eso es lo que más importa. Perfecto y claro. Entonces, no sé si... Y esa parte que dice la Biblia que dice que los que durmieron primero resucitarán en el último momento. los- Es que no recuerdo el pasaje que dice que eso es como en Efesios. pues después En vamos el a... momento del Sí, juicio. después vamos a ver un pasaje más adelante que dice que el mar va a devolver todos los muertos y eso está en Apocalipsis. Pues básicamente es lo mismo que estamos leyendo aquí. Básicamente está diciendo todos los que han muerto en el pasado, ese es el momento en que llegan al juicio y van al cielo si ese es el sitio donde deben estar. No sé, hay una parte en que de pronto, no sé si lo que tú dices, Maribel, que dice que como que primero resucitan los cristianos. Yo puedo estar equivocado, no sé si alguien me corrige en eso. Lo que realmente nos debe interesar es llegar a ese juicio, no importa lo que pase antes. Sí, sí, y lo que te digo, de pronto eso lo podemos mirar pues después, si encuentras el pasaje, Maribel, Sí. pero creo que lo importante pues de lo que estudiamos hoy es ese concepto. Muy bonito, gracias. Quedó muy claro. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, si alguien quiere guiarnos en una oración para terminar. ¿Qué, hermano? Hacemos oración. Claro que Gracias, sí, hermano José, Ife, claro. por ese excelente estudio sobre este libro que no es muy fácil. No. Yo, si me lo asignan a mí, yo rehúso. Sí, Sí. Yo lo he leído, pero no lo entiendo. sí, es que un libro tiene mucha información y pues es futurístico, ¿no? Pero es interesante, o sea, el libro Apocalipsis es un libro que, como dice el dicho, hay tela de dónde cortar, ¿no? Bueno, vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, en estos momentos estamos muy agradecidos y queremos darte gloria y honra, Señor, porque tú eres el Dios creador, el único Dios creador de todas las cosas en Cristo Jesús. Y te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres todopoderoso y eres grande en misericordia, amor y justicia. Y Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y en medio de circunstancias difíciles, estamos seguros y debemos estar confiados de que tú tomas control de nuestra vida. Señor, sabemos si lo que estamos estudiando el libro Apocalipsis, que vendrán momentos difíciles, pero lo hermoso es que al final Cristo es el que vence y Cristo resucita y resucitamos con Él y nos encontramos todos pues ya en un mundo nuevo, en unos cielos y tierra nueva. Y gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos. Y en estos momentos, Señor, pues te pedimos que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando, fortaleciendo en las necesidades que tengamos, en los peligros, enfermedades que enfrentemos, Señor, porque tu palabra es clara, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener el resto de la semana con muchas bendiciones, pero muchas bendiciones, que crezcamos espiritualmente y que entendamos ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Muchas Amén. gracias.